bienvenidos a un nuevo video de su canal Cristo Dependiente. Para este nuevo video les traigo unos consejos para la familia, ¿sí? Padres e hijos, muy pendientes a estos consejos. Para eso traigo una invitada, una amiga que está vendida. Ella es una amiga que ha compartido mucho tiempo con jóvenes y además también ha tenido experiencias cercanas con los padres, así que por eso hoy quiero que ella sea parte de este video y me apoye para darles esos consejos. Buenas, ¿cómo están? Bueno, entonces, para comenzar, yo quiero que Indy nos diga cuál es ese consejo más importante que necesita saber la familia. Bueno, sí, como Paulita lo dijo, tengo mucho tiempo tratando con padres y con jóvenes, tengo un hijo adolescente también. Entonces, yo creo que las cosas primordiales que tenemos nosotros que tener claro es el altar familiar. El altar familiar, como dice la palabra de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, es importante el altar familiar. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es un altar familiar, ¿no? El altar familiar es ese momento, ese encuentro donde todos los padres, hijos, nietos, toda la parte de la familia se reúnen para tener un momento personal, un momento de intimidad cercano con Dios. Entonces, no se les olvide que es muy importante El altar familiar es demasiado importante porque es donde realmente la familia tiene esa comunicación cercana con Dios y sobre todo cuando Dios les habla para servirse de esa familia, que siga todos los preceptos y las obediencias que el Señor manda a su familia. y además ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a hacer ese altar familiar, las bendiciones y el favor de Dios van a estar con ustedes. Así es, Pablo. Así que bueno, el primer consejo que les vengo a traer a los padres es que sean pacientes, ¿sí? Compasivos. Yo sé que para ustedes es difícil tener a veces hijos como a esta edad, yo a los 17, 18 años como padres, porque estamos en una etapa en que nuestro comportamiento está cambiando, biológicamente, las hormonas, las emociones, porque digamos personalmente yo estoy en ese punto de la vida en que yo me estoy conociendo más a mí misma, a saber cuál es mi personalidad. Entonces yo creo que ya dejamos de ser esos niños sanos de chiquitos y ahora como que ustedes tienen ese choque de cómo está cambiando, no sé qué le pasa al hijo. Entonces por eso mi consejo es que sean pacientes y compasivos, ¿sí? Y el salmista tenía tanta razón por cuando en el Salmo 103:3 dijo, Jehová es compasivo como lo son los padres con sus hijos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ser compasivos, porque si está escrito en la Biblia es porque pueden. ¿Y qué es eso de ser compasivo? Ser compasivo no es que ustedes ya digamos se metan al papel de ser como tu hijo. Está bien, voy a ser como él. No. Ser compasivo es que ustedes lo acompañen, sean esa compañía en su proceso. En su proceso de que está cambiando hoy, que se enfrentó a algo nuevo que nunca conocía. Entonces, ese es el primer consejo. Y si está escrito, créanlo que lo van a lograr. Y es muy importante, ¿no? Me meto en el papel de Paulita, es muy importante porque nuestros hijos vienen de la calle con sus problemas, que para nosotros ya hemos pasado por eso y para nosotros no son problemas, son situaciones. Para ellos todo este mundo es un problema. Ellos llegan de la universidad, de la calle, de ver a sus amigos con problemas, desilusiones, tristezas y debemos de hacer de la casa ese nido donde ellos encuentren ese amor, esa orientación y esa protección. Y sí, como decía, todo hombre debe ser pronto para oír, tarde para hablar y tarde para airarse. El consejo mío, tengamos paciencia también, muchachos. Tengamos paciencia porque los papás también pasamos por un proceso de trabajo, de corre a día, de estar pensando no solamente en cómo les va a ustedes en el día, sino cómo está nuestro trabajo, cómo traigo mi provisión a mi casa, cómo hago tantas cosas y aparte de eso, pues encontrarnos con el choque de la generación de ustedes con la de nosotros. Entonces, muchachos, también les pido demasiada paciencia, no hay nada más lindo que uno llegue a la casa del trabajo y encuentre la loza lavada. Yo sé que es duro para ustedes y yo sé que es difícil, pero no hay nada más hermoso que llegar de pronto un día y saber que tu hijo te haya preparado la cena o tu hija te haya dicho, mamá, hoy no tienes que hacer nada. Yo les cuento un testimonio, me permite Paulita, que yo tuve un tiempo en un trabajo donde estábamos en una lucha tremenda, mucho estrés, mucho
movimiento. Yo llegaba a la casa y llegaba de mal genio, cansada. Y yo llegaba y lo único que hacía era servir comida, saludaba a mí y me acostaba a dormir. Perdí la comunicación conmigo, perdí ese altar familiar que había conmigo. Y un día no llegué a la casa y mi hijo me tapó los ojos y me dijo: mami, quiero que entres a este lugar, te pijames y te acuestes porque hoy tenemos una noche especial para los dos. Y a mí me dio risa, pero yo dije: bueno, lo voy a hacer. Entré, estaba mi pijama colgada, me coloqué la pijama, me acosté, me había preparado un sándwich con Espira, Coca-Cola y me tenía una película. Para mí fue el día más hermoso de ese tiempo. O sea, realmente fue cuando empezamos a hablar y a decir: restauremos nuestro altar familiar, nos hace falta Dios para salir de esta situación. Entonces, mira que una muestra de amor en una mala situación, en un dolor de un papá, puede levantar grandes cosas en la casa, y ese es el amor de Dios. Yo creo que ahora entendemos porque como me decimos, mamá siempre llega a regañar, siempre llega ahí, que uno está todo tranquilo viendo televisión en el computador y que llegan y lo regañan a uno. Bueno, ya saben que no es porque nos queda regañar, porque sí, sino que porque también tienen sus problemas, sus luchas diarias, y además creo que, bueno, ahora pensándolo como hija, nunca nos fijamos casi siempre en eso, que el esfuerzo que ellos hacen para mantener el hogar. Así que ya saben, papás, sean pacientes y compasivos, así hijos, seamos también pacíficos. Bueno, pues el segundo consejo que les traigo a los padres es que sean agradecidos y que tengan contentamiento. Porque como lo he venido diciendo, o sea, como hijos no somos perfectos y normalmente suelen resaltar todo el tiempo con las cosas malas de nosotros. Y la verdad, como hijos, o sea, es lo peorcito de o sea, como hijos, es como que siempre compartir de que, o sea, yo necesito, digamos, como hija, que mi mamá diga: ok, lo hiciste bien, o sea, sí, vas a criticar a la amiga de vez en cuando, pero siempre es como: ah, ustedes, entonces uno queda como: bueno, no hago nada bueno en la vida, ¿no? Pero entonces, sean agradecidos, miren lo bueno de los hijos, o sea, la mitad, estoy segura que los hijos tienen el 80% bueno y el 20% malo. O sea, sí que hay momentos que uno contesta y todo, pero todos no somos malos porque también somos responsables, vamos en el colegio, en la universidad, o sea, tenemos cosas buenas que nos deben de resaltar. Además, nos gusta como hijos que nos premien, o sea, sí, nos estimulen, o sea, a mejorarlo más. O sea, y personalmente yo creo eso, que necesitamos que si nadie en el mundo nos va a decir cómo lo hiciste bien. O sea, ya no encuentro unas personas que dicen cómo lo hiciste bien, no, solo resaltan lo malo. O sea, que al menos la mamá o el papá digan: no, lo hiciste bien. Eso es algo que muy Pero hay algo muy importante en eso, en que los hijos deben someterse a sus padres. La palabra de Dios dice que debemos someternos a toda autoridad, aunque toda autoridad es impuesta por Dios. Entonces, muchas veces los hijos quieren exigir, pero tampoco dan, ¿sí? Y una de las cosas que más exige un papá es la obediencia, ¿sí? Y es una bendición para los hijos. Así los papitos a veces no tengamos la razón. Miren, muchachos, nunca hicimos un curso para ser padres. Nunca nadie nos enseñó a ser padres. Realmente aprendemos a ser hijos cuando somos padres. Entonces, yo sé que así como nosotros ahorita aprendimos a ser hijos, siendo padres, a ustedes les va a pasar lo mismo. Muchas veces criticamos mucho a los papás, pensamos siempre que los papás, pero porque mi papá me mira así, pero porque mi papá habla así, pero porque mi papá esto, pero porque les gusta el pasto verde del vecino, porque mi papá y mi amigo es mejor, porque mi mamá y mi amiga es mejor. Pero resulta que también hay que aprender a ver las cualidades que tienen los papás, ¿sí? Y ser agradecidos con Dios por los papás que nos dio, porque fueron impuestos por Dios. Entonces, muchachos, a tratar de obedecer a sus padres para que de verdad haya como esa armonía en la casa. Y yo sé que es difícil a veces obedecer, a veces no entendemos, pero créeme que Dios va a premiar eso. Y además, en primera Tesalonicenses 5:18 dice que seamos agradecidos en todo tiempo, porque es la voluntad de Dios. Así que si nosotros como hijos tenemos que ser agradecidos por los padres que nos han tocado, porque es Dios el que nos puso, ustedes como padres también sean agradecidos con los hijos que le dio Dios, porque esa es la voluntad. Es que las amistades nosotros las podemos escoger, ¿sí? El hombre o la mujer que Dios nos da para casarnos la podemos escoger, pero nosotros no podemos escoger quiénes son nuestros padres ni podemos escoger quiénes son nuestros hijos.
Así que muchachos, Me acordé. nos tocó tener Me acordé que no sé si ustedes han visto, pero yo decía que yo era como una mamá muy Sí, es que eres tan orgullosa. Bueno, el tercer y último consejo que les traemos y que yo les traigo a los padres es que cambien la manera de hablar, cambien la manera de decirnos las cosas. O sea, tienen que fijarse muy bien la manera en que nos hablan. ¿Por qué? Porque lean todo Santiago 3. Dice todo en el poder de la lengua. Y la lengua, lo que hablamos, tiene un poder de maldecir y de bendecir. Así que a veces cuando nos dicen como bobos, tontos, bueno, pues hacer, o sea, nos están directamente que maldiciendo, volviéndonos bobos, volviéndonos tontos, y después cuando hagamos otra cosa o vayamos a enfrentarnos como jóvenes a algo, esos pensamientos de bobo y tonto como que lo limitan a uno a ir más allá. Entonces, de la boca de la madre siempre sale palabras dulces, pero hay un Santiago 3 dice que de una boca no puede salir agua mala ni agua dulce. Sí, entonces mi consejo es ese: empiecen a cambiar la manera de ver a sus hijos. O sea, eres el mejor, aunque en el momento no lo sea, pero eres el mejor, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque solo aman a los seres humanos, necesitamos una motivación. Y mira que a veces es solo aprender a hablar. ¿Por qué? Porque cuando el niño va corriendo, la mamá dice, se va a caer. Porque son palabras de visión. Pero si yo aprendo a hablar, ¿qué voy a decir? Voy a decir, cuidado, te caes, o ten cuidado. Y eso va a hacer que de mi boca no salga palabras, ¿cierto? Por ejemplo, no decirle al niño, es que usted no puede, es que usted no piensa, no, sino decirle al niño, tú eres muy inteligente, yo sé que tú lo puedes hacer, vamos a tratar de hacerlo. Y verdad, nosotros vemos que desde el principio de la creación del mundo, la palabra fue hecha por Dios, y Dios siempre dio palabra de bendición, y papito, nosotros tenemos que ser semejantes a nuestro Padre. Desde el principio nosotros vemos que toda palabra de bendición, Dios empezó a bendecir, decía que todo lo que Dios hacía era bueno. Empezó a bendecir, y desde ahí se empezó a derramar una bendición de padres a hijos, tanto así que era primordial la bendición para los hijos. Cada hijo que se ve de su casa siempre tenía la bendición de su padre, y no podemos perder eso. Y antes era peleaban, la bendición era como, yo me voy de la casa de mis papás, ahora no se va y viven con chao, hasta luego. O sea, está como ese acto de que es importante ir con la bendición de mi padre, porque como sería un escudo hacia la bendición a cualquier lugar que vaya. Y hablando sobre la palabra, sobre los hijos hacia los padres, recuerden, muchachos, que la blanda respuesta quita la ira. Mire, cuando el papito y la mamita lleguen cansados, lleguen de mal genio, lleguen con su ánimo bajo, solo una palabra de amor los puede levantar. Pero si la mamá llega o el papá llega y es que no quiero hablar, y dice, pues no hable. O sea, eso va a formar una guerra campal que ni va a ser la bendición tanto para los hijos y para los padres. Pero yo sé que una buena estatura, un buen refresco para los padres, créanme que sí, y una palabra te quiero, mamá, estás cansada, vete al club, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? Miren, es lo mejor que le puede pasar, lo mejor que le puede pasar. Entonces también de parte realmente es importante tanto el consejo que estamos dando, que tanto para los hijos como para los padres. Así es, porque la verdad es que para que algo funcione tenemos que estar en un mismo sentido. Definitivamente la mamá no puede estar en sentir de voy a dar todo y el hijo no, o sea, tiene que haber una igualdad, ¿sí? Para que las cosas fluyan con más facilidad y para que vean la bendición. Por eso es que tanto como yo como hija y ella como madre, es que venimos a traerles estos consejos y para que los tengan en cuenta. Bueno, y para concluir, queremos traerles unas promesas, y mi promesa para los padres es Isaías 54:3, que dice que todos tus hijos serán para el Señor y se multiplicará la paz a ellos. Así que pues les digo que crean que sus hijos son del Señor y que no se desanimen como padres, sigan luchando, sigan persistiendo, que van a ver que desde que ustedes como padres los entreguen a Dios, todo va a ser bien, porque no van a ser, o sea, no van a estar solos, sino que Dios
Dios va a ser el Padre de ellos y además les dará toda la paz del mundo. Ok. Y bueno, para los hijos, honrar a padre y madre. Es el único mandamiento que promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este lo encuentras en Efesios 6:2. Realmente creo que es una bendición obedecer a nuestros padres, y así como ustedes obedecen hoy a sus padres, el día de mañana cuando tengan su familia, sus hijos le van a obedecer a ustedes porque ustedes se han sometido a una autoridad. Y en Colosenses 3:20 encontramos: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bendiciones y ojalá puedan seguir nuestros consejos. Y nada, si están más interesados del tema, si tienen alguna duda, nos pueden comentar acá abajito del video sus dudas, sus sugerencias O preguntas. las preguntas que yo estaré pendiente con Indy para respondérselas. Y no se les olvide, suscríbanse, compartan el video, denle me gusta y sean parte de este canal que no solamente es mío, sino que es de todos. Le doy gracias a Indy por haber participado y la verdad me voy a